Decía yo que hay un enfrentamiento, tensión, desencuentro, conflicto entre Colombia y Ecuador, tensión comercial, eso seguro. No es necesariamente una disputa económica, como le digo, sino un tema, bueno, desde el planteamiento de Noboa, ¿no? Desde el planteamiento de Noboa es una situación de seguridad, por decirlo de alguna forma. Es lucha contra el narcotráfico. Así lo explica el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Este enfrentamiento es solo el último capítulo de una relación que ya ha estado marcada por altibajos entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, figuras que, como lo sabe, ideológicamente representan dos polos opuestos completamente. Petro es izquierda, Noboa de derecha. Ahora, Noboa anuncia entonces un arancel del 30%. Este arancel es denominado tasa de seguridad, así la denomina el gobierno del presidente Noboa a las importaciones colombianas. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de febrero. Ecuador entonces acusa a Colombia de no hacer lo suficiente en la frontera compartida. El presidente Noboa publicó en sus redes sociales que han hecho esfuerzos de cooperación, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones al año. Pero según el mandatario, mientras insisten en el diálogo, los militares ecuatorianos siguen enfrentando a grupos criminales relacionados con el narcotráfico en la frontera, dice Noboa, sin cooperación alguna de Colombia. ¿Qué pasa con el gobierno de Petro? Pues responde en reciprocidad. El ministro de Industria y Comercio anuncia en un comunicado la aplicación de un gravamen del 30% también a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, pero le agrega a esto el gobierno de Petro la suspensión temporal de la venta de energía a Ecuador. ¿Ya? A ver, ¿es una disputa comercial? No necesariamente. ¿Es una disputa que tiene repercusión comercial? Sí. Si lo tomamos desde la perspectiva o desde el planteamiento del presidente Noboa, ¿sí? Él lo plantea como un tema de seguridad y falta de cooperación o colaboración del gobierno de Petro en temas de seguridad. Y lo llevan al plano económico como un castigo, vamos a decirlo así, una reprimenda para que haya consecuencias. Entonces ahí es que se genera una tensión comercial que en su origen no es necesariamente comercial. ¿Me explico? Ahora, el martes Petro pidió en su cuenta de X la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Digo, para meterse en más conflicto, ¿no? Ya sabe que Glass está condenado por delitos de corrupción. Dijo que la petición era igual a cuando exigió la libertad de presos políticos en Venezuela o Nicaragua, la comparación que hace Petro. Como antesala, ya en septiembre, Petro sorprendió al anunciar que había concedido la nacionalidad colombiana a Glass, ¿se acuerda? Bueno, pocas semanas después, Noboa hizo que fuese el primer preso en entrar a la cárcel emblema de su mandato, que es un centro inspirado precisamente en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Así que bueno, la tensión ya estaba, pero se ha llegado a este punto. ¿Es seguridad? ¿Es una copia de las acciones de Trump con los aranceles? ¿Qué es lo que ha decidido Noboa, que hoy tiene a estos dos gobiernos enfrentados? Vamos a hablar con mi invitado esta noche. Y la bienvenida es para Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador, quien nos acompaña desde Guayaquil. Otto, bienvenido, buenas noches, gracias por estar una vez más aquí. Encantado, Fernando, a tus órdenes. Al contrario, el placer es todo mío. Oye, a ver, de entrada, ¿tú piensas igual que yo o lo ves igual que yo? Una réplica del modelo trumpista y la decisión tomada por Daniel Noboa con este tema de los aranceles, ya también dice, con aranceles controlo el tema de seguridad. Es exactamente el mismo modelo. ¿Lo ves diferente o no? A ver, efectivamente hay un paralelismo indiscutible en el estilo, Fernando. El uso del comercio como una herramienta de presión es algo que se ha puesto, por decirlo de alguna forma, de moda, ¿no? Pero hay una diferencia clave. Cuando esa lógica la aplica a una superpotencia, hay un músculo adicional, no solo económico para absorber el impacto, sino además hay un músculo de esa presión que representa ser Estados Unidos el que la toma, ¿no? En países como Ecuador y Colombia, las economías son bastante más frágiles y el daño inmediato lo paga la población, Fernando. Esa es una diferencia fundamental.
y no se tiene el músculo de una superpotencia precisamente para ejercer una real No. presión, mi estimado Otto. Ahora, yo te pregunto, ¿esto qué es? ¿Es falta de visión? ¿Es una inocencia? ¿O es una irresponsabilidad por parte de Sí. Daniel Noboa? Te escuchaba, Fernando, y un poco, digamos, vas dando en el clavo, ¿no? Más que una guerra comercial, esto es una confrontación política de narrativa, ¿no? Presidente Noboa tratando de proyectar una imagen de fuerza, de fortaleza, en un contexto, tú lo conoces en el Ecuador, de enorme presión por los temas de seguridad, y el presidente colombiano reforzando su narrativa de soberanía en la reacción. Dicho esto, una soberanía que el presidente Petro no ha sabido respetar en el caso del Ecuador cuando ha emitido criterios de temas que realmente no le competen. El presidente Petro vino, con todo el respeto al mandatario de Colombia, pero él no puede dejar que sus afinidades políticas afecten las relaciones internacionales de esa forma. Él vino a Ecuador, que te faltó mencionarlo, quizás pasó desapercibido. Él vino a Ecuador a la posesión del presidente Noboa y en la puerta de la Asamblea Nacional dijo que la elección era cuasi fraudulenta, repitiendo la narrativa de con quienes él tiene más afinidad política, que son los representantes del socialismo del siglo XXI en Ecuador, el correísmo. La misma narrativa que repite en el caso de Jorge Glass. Es decir, él copia y pega las narrativas del correísmo y les da parlante desde la presidencia de Colombia, entrometiéndose efectivamente en una situación que claramente no tiene comparación con lo ocurrido en Nicaragua o en Venezuela. De hecho, la comparación es ofensiva para el pueblo ecuatoriano. Sí, por supuesto, está completamente fuera de contexto, es otra cosa, no tiene nada que ver, eso nos queda claro. Ahora, ¿es inteligente esta decisión por parte de Noboa? ¿A quién le está haciendo más daño? Porque hablamos de 30% de aranceles. En reciprocidad, 20 productos ecuatorianos con 30% de aranceles, pero le agregan un tema que le pega duro al Ecuador, que tiene que ver con la energía. Y no sé qué tanto vaya a ser más un tiro en el pie por parte de Noboa cuando se le agrega este elemento energético, o si en realidad va a poder ejercer alguna presión, o se metió en un callejón sin salida. Mira, yo quisiera decirlo con claridad, Fernando. Aquí el enemigo es el narcotráfico, tanto para Colombia como para Ecuador. Los últimos 4 años para Ecuador desde el 2021 en materia de seguridad han sido terribles, casi indescriptibles. De hecho, no creo que existe un deterioro de seguridad comparable, al menos en la región, con lo que ocurrió los últimos 4 años en el Ecuador. Entonces, el narcotráfico no lo vamos a combatir con aranceles. Y las economías ilegales seguirán cruzando las fronteras con aranceles, con tarifas, lo que sea. Entonces, aquí lo importante, en mi opinión, es que ambos mandatarios sepan que deben de superar este impasse, deben de encontrar mecanismos de cooperación, porque sin esa cooperación real entre estados no vamos a resolver el problema de fondo nunca. Y es un problema que nos afecta, créeme, mucho más que cualquier arancel, mucho más que cualquier restricción a la comercialización de energía. El problema de inseguridad que sufre Ecuador y que ha sufrido por al menos 3, si no 4 décadas Colombia, son problemas reales que dificultan cualquier actividad normal en nuestros países. Y la cooperación es lo mínimo. Ahora, sí me Ahora, gustaría, Fernando, perdón, sí, disculpa. sí, perdón. Termina, no, termina. Te decía, sí me gustaría tener más detalle o más claridad como ciudadano, ¿no? Respecto a cuál ha sido la falta de cooperación específica del gobierno colombiano. Es decir, qué ayuda en inteligencia se le pidió que no entregaron o qué sector de la frontera o con qué sector de la frontera no han cumplido en Claro. resguardar adecuadamente. Porque si tú vuelves al año 2008, Ecuador tuvo un incidente Sí, muy grave con Colombia, que fue el tema de Angostura. El presidente Álvaro Uribe hizo sí, un ataque en territorio ecuatoriano. Bueno, él dio sus argumentos, tú puedes sí, estar de acuerdo o no, pero él describió con claridad que se vio obligado a hacerlo porque el gobierno sí. ecuatoriano no cooperaba en ubicar y atacar adecuadamente a los campamentos de la FARC en territorio ecuatoriano. Es decir, él dio una argumentación para Sí, una sí. acción que puede ser considerada desproporcionada y que como ecuatoriano efectivamente nos afectó. Pero acá me falta claridad en esa explicación.